porque eso es lo que quieren las mafias. No quieren que, ellos no quieren ser castigados, no quieren ser sancionados, y esta es su manera para sobornar de alguna forma a las autoridades. Pero vamos a continuar conociendo lo que ha pasado en el país hermano de Ecuador. Le damos la bienvenida a María Gracia Chacón, periodista ecuatoriana, a la cual le agradecemos por su tiempo. Buenas noches, bienvenida Exitosa. Hola, ¿qué tal, compañeros y televidentes quienes nos escuchan en Exitosa? Bueno, la situación en el Ecuador el día de hoy amanecimos con algunos hechos que son bastante preocupantes, no solamente para la ciudadanía, sino también obviamente para el gobierno. Y es que amanecimos con algunos atracos, detonaciones, explosiones, con algunos problemas. ¿Y por qué sucede esto? Esto es algo que se ha acarreado por la delincuencia organizada, el crimen organizado, por la ola, por la crisis de inseguridad que ha vivido el país durante estos últimos meses, que ya lleva bastante tiempo ocurriendo. ¿Qué es lo que ha sucedido? El día de hoy, después de que delincuentes tomaron el canal de televisión TCI en vivo, se veía cómo los empleados y colaboradores de este canal eran secuestrados por personas del crimen organizado. El presidente Daniel Noboa decidió decretar que el Ecuador está en un conflicto armado interno. ¿Qué significa esto ahora? Que la policía, los militares se pueden tomar las calles y pueden neutralizar, es decir, hacer uso legítimo de la fuerza para poder neutralizar y sobre todo parar con las personas que son llamadas, calificadas por el presidente como terroristas, porque son parte del crimen organizado. Eso puede ser en casos de secuestro, sea lo que sea que estén armando algún caos dentro de las ciudades del país. Pues yo me encuentro en la ciudad de Quito, estamos aquí en la capital, pero dentro de varias zonas del país es que al momento hay caos. Como pueden ver en imágenes, eso es lo que ocurrió en el canal TC Televisión, pero también hubo un secuestro a profesores y algunos estudiantes dentro de la Universidad de Guayaquil, que es la universidad más grande que hay en Guayaquil, donde también se realiza un operativo para que las personas puedan estar bien. En el canal TC Televisión, al momento hay 13 detenidos y las personas que estaban secuestradas ya están en un buen recaudo. No solamente eso, sino que la Asamblea Nacional decidió que la policía puede hacer uso legítimo de la fuerza y van a darles un indulto, es decir, como les mencioné, pueden neutralizar y no van a tener ninguna consecuencia de ir a la cárcel o por el estilo, porque están resguardando a la ciudadanía ante estos actos de terrorismo. María Gracia, y dentro de esta decisión que tomó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares, ¿se ha visto ya militares ecuatorianos desplegándose por las calles, en las ciudades, donde precisamente está mucho más fuerte la criminalidad? Sí, al momento ya hay militares desplegados. Donde más se concentran al momento militares son afuera de las instituciones públicas, como puede ser el Palacio de Carondelet, como pueden ser los distintos ministerios, incluso la Asamblea Nacional, pero también están desplegados en, por ejemplo, gasolineras y bombas, es decir, para que no exista este tipo de actos terroristas de que lancen alguna cosa y explote para resguardar a las personas. Además, están haciendo chequeos, por ejemplo, en el metro de la capital, aquí de Quito, donde están revisando los militares también qué lleva cada persona en su bolso para, obviamente, evitar cualquier tipo de problema para la ciudadanía que se transporta en estos medios públicos. Así es, y frente a eso, hace algunos meses Ecuador salta a la palestra internacional porque uno de los candidatos a la presidencia es asesinado. Desde ahí ya se conocía la escalada de violencia en el país armando. ¿Cuándo es el momento que el crimen organizado toma tanta fuerza y tanta contundencia para osar intervenir un medio de comunicación, un hospital y una universidad? ¿Y cuál crees que ha sido el objetivo? ¿Asustar a la población, amedrentar a la población, decir aquí estamos y tenemos las riendas de este país? Sí, como tú lo mencionas, justamente el objetivo de estos grupos, y Daniel Noboa, nuestro presidente, justamente ahorita está del Consejo de Seguridad reunido, dijo que no quiere que nos amedrenten los criminales a la ciudadanía. Esta es una estrategia para que el país no se levante y no pueda retomar fuerzas, por decirlo de esa manera, después de esta ola de inseguridad.
ya que esto pasa justamente en el marco de Fito, que es uno de los narcotraficantes más peligrosos y, claro, de mayor magnitud, por decirlo de esa manera, aquí en el Ecuador. Él se fugó de la cárcel. ¿Y por qué se fugó de la cárcel regional de Guayaquil? Él se fugó porque iba a ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, le avisaron antes, ¿ok? Se filtró esta información y él se fugó, se llevó incluso las cosas de su celda. Entonces, en el marco de que iban a trasladar no solamente a él, sino también a personas de alta peligrosidad a estas cárceles, a jefes y líderes de bandas criminales, se está dando toda esta ola de inseguridad para que tengan miedo las personas y sobre todo también las autoridades y no tomen estas medidas de seguridad y que no tomen estas represalias o judicialicen a los criminales. Además, es importante mencionar que algunos de los policías y algunas de las personas que eran secuestradas, sobre todo policías y guías penitenciarios que eran secuestrados, circulaban bastantes videos en los que ellos eran amenazados. Y al momento de ser amenazados también decían que por favor Daniel Noboa no se ponga a jugar o a enfrentarse con las mafias, porque eso es lo que quieren las mafias. No quieren que, ellos no quieren ser castigados, no quieren ser sancionados. Y esta es su manera para sobornar de alguna forma a las autoridades y que ellos no tengan ningún tipo de consecuencia de sus actos. María Gracia, por otra parte, entendiendo la escalada de violencia y de criminalidad que se ve en Ecuador en los últimos tiempos y en los últimos años además, y tras este pronunciamiento del presidente Noboa de las operaciones militares, ¿alguna organización, organismo internacional o nacional de Ecuador de derechos humanos se ha pronunciado al respecto? Mira, te comento que al momento no hemos visto ningún tipo de pronunciamiento de algún organismo internacional. Seguramente ya los hay, pero aún no se toma algún tipo de medida que sea muy fuerte, por decirlo de esa manera. Tendremos que estar vigilantes a ver qué dicen los organismos justamente internacionales, justamente como tú dices, por el tema de los derechos humanos, porque, claro, habíamos visto un montón de comentarios, reacciones de líderes internacionales, de autoridades de otros países también, diciendo que, por ejemplo, se debería seguir el mismo modelo de Nayib Bukele. Sin embargo, claro, esto es algo que sí es comentado por organismos internacionales, pero al momento no tenemos medidas de esa magnitud, ni tampoco como las que tienen allí. Entonces aún no hemos recibido ningún tipo de pronunciamiento con respecto a las medidas que ha tomado Daniel Noboa. Es importante recordar que en este momento está reunido el Consejo de Seguridad aquí en Ecuador con el presidente, varios ministros, su gabinete en general. Entonces tocará ver qué es lo que dicen ellos después de esta reunión. ¿Y cuál es la situación de la población? ¿Está acatando las medidas que ha dictado el presidente Daniel Noboa? ¿O están de repente tomando alguna alternativa como irse fuera del país? ¿Cómo están los aeropuertos? ¿Cómo están las fronteras de Ecuador? Ok, bueno, al momento, horas atrás, a eso de las 5 de la tarde, yo que estoy en la capital, yo estoy en este momento en una de las, voy a tratar de mostrárselo, yo estoy en una de las calles principales de aquí en la capital. Como pueden ver, ya no hay nadie, no se está movilizando ya la gente. La gente a eso de las 5 de la tarde ya regresó lo antes posible a sus casas. Había un montón de congestión vehicular. Sin embargo, ya están los aeropuertos obviamente también militarizados, están con los controles necesarios para que no ocurra nada. Como estamos en un estado de excepción, ¿qué es lo que sucede? Las personas también tienen un toque de queda, entonces los ciudadanos no pueden salir desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, y así vamos a estar durante 60 días. Entonces sí, las personas ya a esta hora se resguardan, sobre todo porque esta tarde también aquí en la capital al menos hubo algunas alertas de bomba, hubo algunos problemas, y entonces las personas tuvieron que ser evacuadas, y de esa manera las personas fueron de sus oficinas a sus casas. Algunos trabajos también les dijeron que vayan por favor a hacer teletrabajo, y así se van a mantener durante estos días hasta que la situación se estabilice o se encuentre alguna solución. Las personas también están bastante aterradas y sobre todo los negocios han cerrado, han optado por cerrar, sobre todo aquí en el centro de la ciudad, porque están saqueándolos. Entonces sí, la reacción de la ciudadanía es bastante de miedo. Están también resguardados en sus casas, todos han tratado de llegar
a sus casas de manera segura y ya quedarse ahí. Y bueno, teniendo en cuenta que no son ni siquiera las 8 de la noche y el toque de queda es a las 11, probablemente una de las medidas que propongan el día de hoy sea que el toque de queda sea desde quizá 8, 9 de la noche, pero tendremos que estar pendientes a eso. Pero sí, justamente las personas tienen un sentimiento de miedo. Como les mencionaba, había un montón de tráfico esta tarde para que las personas regresen a su casa y también habían personas que estaban a pie porque mucha gente evacuó no solamente de oficinas, sino también de instituciones públicas o incluso de edificios donde ellos vivían y también centros comerciales. María Grecia Chacón, muchas gracias por la comunicación alcanzada desde Ecuador. Un fuerte abrazo a la distancia desde Lima, Perú. Mucha fuerza para el país hermano de Ecuador. Muchas gracias, Pedro. Son las 7:29.